Mi nombre es Lucía Sánchez. Soy maestra de primaria en la Ciudad de México y hace casi 2 años nos mudamos a una casa que, desde el primer día, me dio escalofríos. La casa estaba ubicada en Paraíso, un fraccionamiento semirrural al sur del Estado de México, cerca de los cerros. Era una propiedad antigua, de principios de siglo, con techos altos, pisos de madera oscura y ventanas enormes que daban a un jardín descuidado pero encantador. Pero lo que más llamó mi atención fue algo que mencionó el vendedor. El terreno antes era parte de un lago seco. La tierra aquí es muy húmeda. Eso no me preocupó en ese momento. Lo cierto es que necesitábamos espacio para mis 3 hijos, Diego, de 12 años, Valeria, de 9, y Mateo, de 6, y mi esposo, Carlos, había conseguido un ascenso en su trabajo que requería trasladarse a esa zona. Así que firmamos el contrato, bendecimos nuestra decisión, pero no bendecimos la casa. Nunca pensé que eso pudiera importar tanto. Al principio todo parecía normal. Los primeros meses fueron tranquilos, aunque noté que Mateo se despertaba muchas noches llorando. Decía que alguien lo veía desde el closet. Le decíamos que eran imaginaciones. Le dejábamos la luz del techo encendida y él volvía a dormirse. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Unas semanas después, Carlos me contó algo que me heló la sangre. Estaba bajando por las escaleras de madera, ya entrada la noche, cuando vio cómo una figura femenina subía lentamente. Llevaba un vestido blanco, largo, como de otra época, con mangas abombadas y un cuello alto. Su cabello estaba recogido en un moño despeinado y su rostro no lo vio bien. No podía moverse. Se quedó paralizado, viendo cómo la mujer atravesaba la pared del fondo de la sala, como si fuera humo. Cuando terminó de contármelo, no supimos qué decirnos. Nos miramos en silencio, con los ojos llenos de preguntas que ninguno quería hacer en voz alta. ¿Qué habíamos comprado? ¿Qué tipo de lugar era ese? Pero no fue solo Carlos quien la vio. Unos días después, nuestro primo Raúl, que llegó de visita desde Puebla, también tuvo un encuentro similar. Estaba sentado en la mesa del comedor, cenando con nosotros, cuando de repente se puso pálido y dijo: ¿y esa señora que está ahí, detrás de Lucía? Todos nos dimos vuelta. No había nadie. Él juró que la vio pasar a través de la mesa. Después no quiso hablar más del tema, pero esa noche se fue temprano y no ha regresado nunca. A partir de entonces, los fenómenos se intensificaron. Empezamos a percibir olores extraños. En la entrada de la cocina, justo donde se abre la puerta que da al jardín, aparecían olores fétidos, como de carne podrida o caños rotos, aunque revisamos todo y no había ninguna fuga ni basura cerca. Eran olores que llegaban de repente, duraban minutos o incluso horas, y luego desaparecían sin explicación. También notamos que los alimentos se echaban a perder rápidamente. Una manzana recién cortada se oxidaba en minutos. La leche se cortaba al instante de sacarla del refrigerador. Al principio pensamos que era coincidencia, pero ocurrió tantas veces que ya no pudimos negarlo. Valeria, nuestra hija mayor, empezó a tener episodios raros. Decía que algo la observaba desde el armario de su habitación, que esa señora le susurraba en la noche, aunque no entendía qué decía. Le costaba dormir. Algunas noches se levantaba corriendo y se metía a nuestra cama sin decir palabra, temblando como una hoja. Una noche, Carlos me despertó asustado. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo, tembloroso: «Hay alguien encima de mí, no puedo moverme».
Miré hacia su lado de la cama y vi una silueta oscura, apenas perceptible, como una sombra más densa que el resto del cuarto. No tenía forma definida, pero podía sentir su presencia. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo tampoco respondía. Fue la peor sensación de mi vida. Entonces, de repente, todo desapareció. Carlos se incorporó sudando y llorando. Dijo que había sentido cómo esa cosa le apretaba el pecho, como si quisiera impedirle respirar. No volvimos a dormir esa noche. Fue después de ese incidente que decidimos investigar más sobre la historia de la casa. Hablé con vecinos, con el albañil que nos ayudó a arreglar el techo, incluso con la anciana que vivió al frente durante más de 30 años. Y fue ella quien me contó algo que me heló la sangre. Antes de ustedes, esta casa estuvo vacía muchos años. Nadie quería vivir aquí. Dicen que una mujer perdió a su hijo dentro de estas paredes y que su alma no descansó. Dicen que camina buscándolo. ¿Quién era?, pregunté. Se llamaba Mercedes, creo. Vivía sola. Tenía un hijo pequeño, de unos 5 años. Un día desapareció. Nunca lo encontraron. Ella se quedó loca. Se dice que se quitó la vida en este mismo cuarto. No pude evitar mirar hacia la habitación principal. Ahora entendía por qué la mujer del vestido blanco siempre parecía buscar algo o a alguien. Pero lo más inquietante no terminó ahí. Mis hijos empezaron a jugar con unos juguetes antiguos que encontramos en el ático. Entre ellos, una casita de muñecas de madera con luces pequeñas incrustadas. Nunca le colocamos pilas ni cable. Y, sin embargo, algunas noches, desde el pasillo, he visto cómo sus luces se encienden solas. Incluso hay momentos en los que los juguetes se mueven solos. Diego me juró que vio cómo una muñeca giraba la cabeza mientras estaba sentado en el sofá. Yo no lo creí, hasta que esa misma muñeca apareció boca abajo en el suelo al día siguiente, aunque la habíamos dejado sentada en la repisa. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. Además, cosas desaparecen y reaparecen en lugares imposibles. Mi collar favorito salió de mi bolsa de viaje y apareció colgado del perchero de la entrada. Las llaves del coche que dejé sobre la mesa aparecieron en el baño, y una vez encontré la foto enmarcada de mi abuela, que jamás había estado en esa casa, sobre la cómoda del cuarto de Mateo. Pero lo más raro de todo quizás sea lo que ocurre en el jardín. Tenemos un perro, Loki, un labrador negro muy tranquilo, pero cada vez que sale al jardín, gruñe y ladra sin motivo aparente. Mira hacia un punto específico, como si viera algo que nosotros no podemos ver, y hay veces que se niega a entrar, como si allá afuera hubiera algo que lo incomoda profundamente. Una noche salí a ver qué pasaba. Hacía frío y el cielo estaba nublado. Loki estaba inquieto, olfateando el suelo. De pronto escuché un sonido como el reír de un niño, pero bajo, casi susurrado. Miré hacia los arbustos y vi una figura pequeña, encorvada, con ojos brillantes que me observaban fijamente. No era humano, no podía serlo. Era demasiado bajo, demasiado delgado. Y cuando di un paso hacia adelante, desapareció entre la maleza sin hacer ruido alguno. Desde entonces, no dejo salir a los niños solos al jardín. No quiero que vean lo que yo vi. Hoy, 2 años después, seguimos viviendo allí porque vendimos nuestra anterior casa, porque no tenemos a dónde ir y porque tal vez, en el fondo, parte de mí siente que no somos dueños de este lugar, sino invitados de algo que lleva mucho tiempo esperando. Pero cada día que pasa, pienso que quizá no debimos haber entrado nunca.
Loki sigue actuando extraño. No quiere dormir dentro de la casa. Prefiere quedarse afuera, cerca de la cerca de madera que da hacia el bosquecillo al fondo de la propiedad. Algunas mañanas lo encontramos temblando, con el pelaje mojado por el rocío y la mirada perdida. A veces tiene rasguños en las patas, como si hubiera estado luchando contra algo invisible. Pero cuando le pregunto a Carlos si debería llevarlo al veterinario, solo niega con la cabeza y dice: él sabe algo que nosotros no sabemos. Esa frase se repite muchas veces entre nosotros ahora. Él sabe algo que nosotros no sabemos. Ella está buscando algo que perdió. Este lugar no es normal, y aunque intentamos actuar con normalidad frente a los niños, cada uno de nosotros vive con una constante tensión en el pecho, un peso invisible que te acompaña todo el día, como si alguien caminara detrás de ti sin hacer ruido, solo para recordarte que estás siendo observado. Mateo fue quien empezó a dibujar cosas raras, dibujos de figuras blancas, de ojos grandes y brazos muy largos, dibujos de una mujer parada en el techo o sentada sobre su cama. Le pregunté quién era y él respondió: es la señora del closet. Ella me canta canciones tristes. Intenté quemar esos dibujos, pero al día siguiente aparecieron otra vez, doblados bajo su almohada. Un domingo decidimos limpiar el ático. Hacía semanas que no subíamos allí. El acceso estaba cubierto de telarañas y al abrir la puerta, un olor a humedad y polvo viejo nos golpeó la cara. Carlos subió primero con una escalera. Yo lo seguí, llevando una vela porque el foco del techo ya no funcionaba. La luz amarilla titilaba, proyectando sombras grotescas en las paredes de madera. Había cajas apiladas, muebles tapados con sábanas blancas y en el centro una antigua cómoda de roble con espejo inclinado. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, bajo, como un susurro arrastrado por el piso. Venía de atrás de una de las cajas. Carlos tomó una escoba y la movió ligeramente. Nada, solo polvo y silencio. Pero justo después, el espejo de la cómoda se empañó como si alguien hubiera exhalado sobre él, y en medio de la neblina apareció una palabra escrita con dedos invisibles: mamá. Nos quedamos helados. Mateo estaba abajo, jugando con Valeria en la sala. Él no podía haber sido. Carlos y yo nos miramos y, sin decir nada, bajamos corriendo del ático. Cerramos la puerta y no volvimos a abrir desde entonces. Pero eso no fue lo peor. Lo peor ocurrió hace unas semanas, cuando mi hermana Carmen decidió visitarnos. Vino desde Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Quería pasar unos días con nosotros, conocer la casa nueva y ayudarme a limpiar un poco. Apenas llegaron, noté cómo su hijo menor, Javier, de 5 años, se comportaba de forma extraña. Se aferraba a la mano de su madre y no quería soltarla. Decía que había una niña detrás de la ventana del cuarto de huéspedes y que le hacía señas para que entrara. Carmen lo tranquilizó, diciendo que eran imaginaciones de niño. Pero esa noche, mientras todos dormían, Javier se levantó solo y salió de su habitación. Caminó descalzo por el pasillo, bajó las escaleras y llegó hasta el comedor. Allí se detuvo frente a la mesa y comenzó a hablar con alguien que no estaba. Mi hermana despertó al escuchar voces. Salió de su cuarto y lo vio hablando solo, con los ojos completamente abiertos, fijos en un punto vacío de la sala. Le preguntó qué hacía y él respondió: estoy jugando con el niño de aquí. Me dijo que se llamaba Tomasito. Carmen palideció. Recordó inmediatamente la historia que le había contado la vecina, que un niño pequeño había desaparecido en esta casa y que su madre había muerto buscándolo. Cuando regresaron a Guadalajara, no quiso hablar más del tema, pero días después
recibí un mensaje de voz de Carmen, con voz temblorosa. Lucía, investigué sobre Tomasito. No es posible, pero hay registros de un niño desaparecido en este lugar hace casi 80 años. Su nombre era Tomás Rueda y tenía 5 años. Después de eso, decidimos buscar ayuda profesional. Fuimos a ver a un sacerdote en Toluca, un hombre mayor que ha ayudado a familias con casos similares. Escuchó nuestra historia con paciencia y al final solo negó con la cabeza y dijo: esta casa no solo está invadida, está habitada. Nos bendijo a cada uno, nos dio agua bendita para rociar en todas las habitaciones y nos advirtió que no hiciéramos ciertas cosas: no usar espejos en la habitación principal, no hablar en voz alta durante la noche y nunca, jamás, entrar al ático después de las 11 de la noche. Hicimos lo que nos dijo. Por un tiempo las cosas mejoraron. Los olores cesaron, los objetos dejaron de moverse y los niños durmieron tranquilos. Incluso Loki parecía más calmado. Pero hace 3 noches todo volvió. La luz del techo del baño se encendió sola. Yo estaba en la cocina lavando platos cuando escuché el clic. Subí rápidamente, pensando que sería un cortocircuito, pero cuando abrí la puerta del baño, vi que el espejo estaba roto, hecho añicos, y en el suelo, escrito con sangre seca, había una frase: te estoy esperando. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Corrí a la habitación y cerré la puerta con seguro. Carlos no estaba en casa, había salido de viaje de trabajo. Estábamos solas, yo, mis hijos y esa cosa que vive con nosotros. Esa noche no dormimos. Nos quedamos todos juntos en la sala, con las luces encendidas, rezando en voz baja. Mateo no dejaba de llorar. Valeria no paraba de mirar hacia arriba, como si escuchara algo en el techo. Y Diego, él solo repetía una frase, una y otra vez, como un mantra: no es una casa, es una tumba. Esta casa es una tumba. Al día siguiente, Carlos regresó. Le mostramos lo del espejo. No dijo nada, solo asintió, como si ya lo hubiera imaginado. Tomó el teléfono y marcó a un amigo suyo, Ernesto, un investigador paranormal que ha trabajado en varios documentales de YouTube. Le contó todo. Ernesto aceptó venir con su equipo. Traería cámaras infrarrojas, grabadoras de audio, sensores de movimiento y termómetros para medir cambios de temperatura. Iba a hacer una investigación seria. Llegó el viernes por la tarde, junto con 2 compañeros. Instalaron todo tipo de equipos en diferentes partes de la casa: cámaras en el techo, micrófonos en las esquinas, sensores en el ático. Prometieron ser discretos y no hacer ruido innecesario. Todo iba bien durante las primeras horas. Las grabaciones no mostraban nada fuera de lo común, pero a las 2:17 de la mañana, en la cámara del comedor, una figura blanca apareció brevemente, cruzando la mesa. No se escuchó nada, no hubo sonido de pasos, simplemente apareció y desapareció. Ernesto revisó la grabación varias veces. Luego me miró y dijo: esto no es un fenómeno cualquiera, esto es real. En una de las grabaciones de audio, captaron una voz susurrando en el cuarto de Mateo: ven conmigo, te voy a enseñar dónde está el niño. Ernesto no quiso seguir grabando después de eso. Recogió su equipo y se fue antes del amanecer. Dijo que esto era más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Ahora estamos solos, otra vez, solos con ellas, con Mercedes, con Tomasito
y con esa criatura del jardín que nunca se aleja. Sé que pronto tendremos que irnos. Sé que no podemos quedarnos aquí por siempre, pero también sé que donde quiera que vayamos, ellas nos seguirán. Porque no es solo la casa la que está maldita. Creo que lo estamos todos nosotros. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Cada día que pasa, la casa se vuelve más insistente, como si supiera que estamos considerando irnos, como si ya lo hubiéramos decidido y ahora estuviera actuando para detenernos. La última semana ha sido peor que nunca. Las noches son una tortura. Ninguno de nosotros duerme bien. Incluso Carlos, quien siempre ha intentado mantener la calma, ahora despierta sudando frío, con marcas rojas en el cuello, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza mientras dormía. Mateo fue el primero en decirlo. Ya no quiere que nos vayamos, no dijo quién. No necesitaba hacerlo. Valeria no habla casi nada desde hace días. Solo mira hacia lugares vacíos, como si algo estuviera parado ahí, observándola. Algunas veces me toca el brazo y susurra, está detrás de ti. Y aunque giro inmediatamente, no hay nada, pero puedo sentirlo, ese escalofrío que recorre mi espalda, esa sensación de estar siendo observada por ojos que no pueden verse. Es como si el aire mismo tuviera peso. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché un sonido bajo mis pies. Era como si alguien estuviera tocando el techo del sótano desde abajo. Golpes secos, regulares, como si estuvieran llamando. Fui a buscar a Carlos, pero él solo negó con la cabeza. No respondas, dijo. No les des atención. Pero ya era tarde. Mateo había escuchado los golpes, se levantó de la mesa y empezó a caminar hacia la puerta del sótano como si estuviera en trance. Yo corrí tras él y lo agarré del brazo, pero él chilló. Es Tomasito. Quiere jugar conmigo. Tuve que sujetarlo con fuerza. Forcejeamos. Él lloraba y gritaba, diciendo que no quería dejarlo solo, que tenía miedo de que se sintiera triste otra vez. Lo metimos a su habitación y cerramos con seguro. Él siguió gritando durante horas. Dijo que ella le había prometido que podría irse con ellos si quería. Yo no quería saber quién era ellos. Al día siguiente, recibimos una visita inesperada. Fue doña Elena, nuestra vecina mayor, quien vive al lado desde hace más de 40 años. Llegó con una bolsa de papel y una expresión seria en el rostro. Tomen esto, dijo, entregándonos la bolsa. Necesitan protegerse. Dentro había hierbas secas, velas negras, un pequeño crucifijo oxidado y un trozo de carbón. Es para hacer una limpieza, explicó. Una antigua. Mi abuela solía usarla cuando vivían cosas malas en una casa. Nos explicó cómo preparar una mezcla con las hierbas, quemarla en un recipiente de metal y pasar el humo por todas las habitaciones, especialmente en los rincones oscuros. Dijo que debíamos hacerlo al atardecer y que nadie debía salir de la casa durante la ceremonia. Lo hicimos esa misma noche. El humo olía a tierra mojada y romero. Recorrimos cada espacio de la casa, incluso el ático, aunque apenas pudimos entrar. El aire allí era tan denso que sentíamos que nos ahogábamos. Las sombras se movían en las esquinas, aunque sabíamos que no había ventanas ni luces encendidas. Cuando terminamos, apagamos todas las luces y nos sentamos juntos en la sala, rogando que funcionara. Durante un momento, todo estuvo quieto, tan quieto que pensé que tal vez, por fin, se habían ido. Pero entonces, escuchamos el sonido del piano. Nunca hemos tenido un piano en esta casa, pero esa noche, desde algún lugar desconocido, alguien tocó una melodía lenta, triste, que llenó cada rincón de la casa.
Era una canción que ninguno de nosotros conocíamos, pero que nos hizo sentir un profundo dolor en el pecho, como si recordáramos algo que no deberíamos haber olvidado jamás. Mateo comenzó a llorar otra vez. Valeria tapó sus oídos con las manos. Carlos y yo nos abrazamos, incapaces de movernos, y el piano siguió tocando durante horas, hasta que amaneció. A la mañana siguiente, doña Elena no estaba en su casa. Su puerta estaba abierta, las ventanas rotas. No había rastro de ella. Nadie sabe dónde está. Hoy escribo esto con lágrimas en los ojos, con miedo en cada letra, porque sé que pronto tendremos que tomar una decisión: irnos o quedarnos, vivir o rendirnos. Pero no estoy segura de que tengamos elección, porque ellas ya nos han elegido a nosotros. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.